El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de un tema que duele, pero es un tema que tenemos que abordar, conocer, entender, incluso abrazar y amar. Es parte de la realidad de la vida humana. Entre todos nosotros, los seres humanos, hay muchas diferencias y hay notables distinciones. Algunas personas tienen discapacidades severas, en este caso vamos a hablar de la enfermedad mental, concretamente de la esquizofrenia, pero algunas otras patologías que tenemos que conocer y comprender para no discriminar a quienes no han elegido tenerlas y sin embargo tienen la valentía, la humildad y la capacidad para aceptar lo que tienen. Y si no lo han aceptado, pues es su entorno social, su entorno familiar, sus amigos, quienes deben ayudarle a aceptarse así como es y ayudarle a vivir. Está con nosotros el doctor Juan Luis Vázquez Hernández, él es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. ¿Hay algún avance al respecto de la esquizofrenia? Luego leí una noticia donde ya se estaba encontrando un gen que provocaba esto. Ha habido muchos avances en los últimos años, desde los años 90 para la actualidad, ha sido los años del cerebro, de las neurociencias, porque se ha tenido mucho mayor posibilidad de ingresar de manera indirecta al cerebro. Y hay factores genéticos. La esquizofrenia es una de las enfermedades que tiene mucho más genes descubiertos y que no por tener esos genes implica que se va a tener la enfermedad, sino se predispone a tener una enfermedad como la esquizofrenia. Algunas personas confunden con, ¿cómo se llama esta otra? Bipolaridad. Se puede confundir con bipolaridad o en niños y adolescentes con autismo, por ejemplo, y son difíciles de diagnosticar. ¿La epilepsia podría ser un antecedente en el caso de las personas con esquizofrenia o nada que ver? No tendría una relación directa entre una y otra cosa. Hay mucha gente que tiene epilepsias que son más una cuestión neurológica que una enfermedad mental. Ahora, en una familia donde hay una persona con esquizofrenia y que ya está totalmente diagnosticada, verificado el diagnóstico y además atendida, sin embargo se ve en su entorno familiar que hay algunas conductas, algunas actitudes, algo que se les nota diferente. Sí. La esquizofrenia podríamos comentar que es una enfermedad prácticamente desde que se nace, pero que se va manifestando dependiendo del ambiente en el cual se puede desenvolver. Y esto, si se está en una familia armónica, donde haya una relación adecuada, tal vez los síntomas nunca aparezcan. Si tiene una vida tranquila, una vida que se vaya facilitando. A diferencia de que si hay un ambiente hostil en la familia, dificultades importantes entre padres, hermanos, donde haya mucho estrés, entonces alguien que ya tiene una predisposición, es muy probablemente que pueda comenzar con síntomas a muy temprana edad. Hay niños que pueden ser detectados desde los 8 años de edad con problemas de esquizofrenia, que solamente especialistas en niños podrían detectar. Y conforme va avanzando, la edad de aparición más frecuente es alrededor de los 15 a los 25 años en los hombres y de los 25 a los 35 en las mujeres. Y entonces algunas actitudes o conductas o síntomas esquizoides, pero que no son propiamente una esquizofrenia así en plenitud, digamos, son aprendidas, copiadas de ese personaje principal en la familia que tiene esquizofrenia. Puede haber, o también puede haber que la manifestación de los genes es diferente. O sea, tenemos, por ejemplo, en una familia que todos son blancos, habrá diferencias en cuanto a la tonalidad del color de la piel, porque la manifestación genética es un poco distinta. Entonces, al igual que en familias con pacientes de cualquier enfermedad, la manifestación genética puede estar presente, pero la manifestación clínica puede ser distinta, dependiendo del ambiente que se desenvuelve. Por ejemplo, en estudios de gemelos que fueron adoptados por diferentes familias, en pacientes esquizofrénicos se ha visto que en aquellas familias donde el ambiente familiar es armónico, adecuado, los síntomas probablemente no aparecen, mientras que en otra familia donde
hubo crisis, dificultades, los síntomas pueden aparecer a edades mucho más tempranas. Esto hay que saberlo y comunicarlo, ¿verdad? Porque además la esquizofrenia aparece en algún momento de la vida y puede ser incluso ya estando casados. Sí, definitivamente, como decía hace un momento, depende mucho de las situaciones de estrés, depende mucho de todo aquello adverso que pueda tener una persona. Tal vez el momento en que aparezca la sintomatología es mucho más importante o mucho más llamativa. Porque hay una parte de la esquizofrenia que se llama síntomas negativos, donde hay una dificultad en el aspecto cognitivo, hay una dificultad en la relación y se les ve como personas un poco retraídas, aisladas, poco comunicativas, pero si nos adentramos y platicamos con ellos, probablemente también ya hubiese algunas dificultades en la forma de pensar y en la forma de cómo interpretar los afectos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre bipolaridad y esquizofrenia? Son las muchas diferencias. Son dos enfermedades muy distintas. La esquizofrenia es una enfermedad que abarca aspectos de sensopercepción, alucinaciones, delirios, aspectos de pensamiento, aspectos En esto de aspectos de pensamiento, ¿cómo se manifiestan? Serían los delirios, principalmente, que es como la parte clásica que se puede ver en la televisión, las novelas, las películas, ¿sí? O sea, el pensar que hay algo que me está persiguiendo, o el pensar que tengo poderes especiales, o que tengo relación con seres extraterrestres, esta parte... O con personajes históricos. Así es. Y luego tenemos la parte afectiva, donde hay una dificultad para expresar el afecto. Hay una desviación en cuanto teóricamente puedo estar contento, pero a lo mejor lloro, o indiferente totalmente ante una desgracia. Y la parte cognitiva, donde hay un deterioro de las habilidades mentales, memoria, atención, orientación, juicio, cálculo. Y entonces esto hace una enfermedad muy global. A diferencia del trastorno bipolar, que es un trastorno del afecto, en donde lo que está más influyentemente incluido sería el estar deprimido o el tener una manía, un periodo de mucha euforia o de una tristeza muy profunda. Y ellos no tienen alucinaciones. Hay trastorno bipolar con o sin las alucinaciones. No necesariamente debe haber alucinaciones. Y esto ya en un principio, cuando fue descrita la enfermedad, se conoció como psicosis maníaco-depresiva, y entonces de ahí la confusión de que, siendo una psicosis, tendría que ver las alteraciones en las alucinaciones, en los aspectos de pensamiento. Pero ya conforme se ha ido avanzando, se ha visto que hay muchas personas que tienen cambios muy importantes en el estado de ánimo, que puede pasar desde la tristeza a la euforia, pero sin presentar alteraciones psicóticas, que serían las alucinaciones o los delirios. Ahora, qué difícil para los médicos, para los científicos, tener que ponerle nombre a cada tipo de enfermedad, porque como que es muy personalizado esto y hay muchas variantes entre un paciente y otro, aunque se diga que en lo general su diagnóstico es bipolaridad o esquizofrenia o cualquier otra. Claro, de hecho las clasificaciones ayudan a tratar de englobar a un grupo de personas que tienen síntomas similares en esquizofrenia o en bipolaridad, en estos términos. Pero por supuesto que, sobre todo en las enfermedades mentales, son enfermedades individuales, que afectan de manera muy particular a una persona y que afectan a su entorno familiar y social. Y que sí, definitivamente, cada uno es muy particular, muy distinto, porque tiene influencias distintas, tanto personales como familiares, manifestaciones que pueden ser totalmente distintas, desde una idea mística hasta una idea nihilista, de pensar que soy alguien que estoy muerto, por ejemplo. Que la vida no tiene sentido, ¿no? Así es. Ahora, hemos visto que las personas esquizofrénicas pueden alcanzar grados académicos muy altos a nivel doctorado, y de repente como si hubiera tronado algo por tanto conocimiento. Sí. La esquizofrenia en sí pues tiene diferentes aspectos también teóricos de por qué se puede desarrollar. Hay algunas teorías que hablan desde la neurogeneración del cerebro, o sea, de cómo se va formando el cerebro, y esto implica desde el momento de la concepción,
y de la neurodegeneración, o sea, cómo en algún momento dado las células del cerebro pueden ir teniendo fallas. Entonces, como depende mucho en qué momento aparezca, entonces, si tenemos en un caso como el que mencionas, de que hay personas que han tenido una vida más o menos tranquila, de mucho estudio, de desarrollar capacidades, puede que en un momento determinado, ya siendo adultos, las primeras manifestaciones de esquizofrenia empiecen a expresarse, y entonces sí, haber conseguido grados académicos, haber conseguido tal vez no una relación familiar o de pareja estable, porque eso siempre va a ser muy difícil para ellos, pero sí desde el punto de vista académico haber tenido logros importantes. No es lo más, pero sí es posible. De hecho, pues hay un premio Nobel que tenía esquizofrenia y de alguna manera en un momento determinado tuvo la escisión de su personalidad y muchos problemas. ¿Quién es él? No recuerdo ahorita el nombre. Uh-huh. Bueno, ahora, el tema de la esquizofrenia se debe a problemas con las sustancias que sirven como neurotransmisores, ¿o qué es lo que está faltando ahí? Vamos a un corte y nos explicas. Ok. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ya nos acordamos del nombre de aquel matemático, premio Nobel con esquizofrenia. Así es el doctor John Nash, quien fue galardonado con el premio Nobel por descubrimientos en matemáticas. Y de hecho ha sido conferencista importante en algún congreso de la Sociedad Psiquiátrica Americana, hablando de su experiencia, y evidentemente es una persona con muchas capacidades, pero que también nos damos cuenta de cuáles son las fallas aquí en el aspecto afectivo, por ejemplo, que le es difícil expresar de una manera importante, por ejemplo, el estado de ánimo.
Ujú. ¿Y él cómo lo cuenta? ¿Cómo asume su enfermedad? ¿Qué dice de ella? De hecho, sabe que ha sido difícil, pero que gracias al logro ha tenido una gran importancia para él, que no ha sido mitificado, no ha sido satanizado por tener una enfermedad, sino ha sido reconocido por sus logros. Y eso es una parte muy, muy importante para cualquier persona con enfermedades mentales, y de hecho con enfermedades crónicas degenerativas, como el VIH, por ejemplo, en donde se sataniza y se hacen mitos acerca de las enfermedades, y luego es muy complicado sacarlos del contexto de cómo se les cataloga. Ujú. Esto es muy importante, es la necesidad de todos de ser aceptados tal cual somos y que no nos hagan más evidente aquello que sabemos que hay en nosotros y que nos duele, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Sí, es el estigma ante enfermedades es una de las situaciones que ha atrasado mucho a los pacientes en particular, a la medicina en general y a los psiquiatras muy en particular, porque también se nos ha estigmatizado demasiado. ¿En qué sentido se les estigmatiza? En el sentido de que, bueno, en algún momento se ha llegado a decir que los psiquiatras participaron o colaboraron para poder señalar que alguien estaba enfermo y poder ser enclaustrado por sus ideas, porque eran fuera del contexto social que pudieran estar manifestándose en un momento determinado. Pero lo que hemos visto, al menos en lo que a mí me ha tocado de tiempo en este trabajo como periodista, 30 años ya, y hablando pues de tantos temas con tantos personajes, lo que he visto es que en la fuente de salud se expresa un gran humanismo, sí, excepto por los laboratorios donde se expresa un gran negocio, ¿no? Uh-huh. Pero los médicos y los psiquiatras especialmente han retomado la parte espiritual del ser humano, la consideran como parte de esa unidad sustancial que es el ser humano, y el tratamiento es humanista. Sí, de hecho en la psiquiatría podríamos decir que es la más humana de las especialidades en medicina, uh-huh, porque tenemos que entender muy bien al individuo que está sufriendo la enfermedad y sobre todo respetando aún sus creencias religiosas y respetando sus estilos de vida particular. Por eso cada persona que tiene una enfermedad mental es muy distinta a otra con el mismo diagnóstico, porque no podemos meternos en relación a sus creencias, en relación a sus estilos de vida, y tenemos que apoyarlos para que dentro de ese contexto puedan seguirse desarrollando de manera adecuada. Eso es maravilloso, maravilloso, porque hacerle creer que es fantasía aquello en lo que cree con todo su corazón es un asesinato a la esperanza. Claro, y era pues parte de los mitos, ¿no? Si vemos a alguien que está enfermo, hay que darle por su lado para que no lo contradigamos y no vaya a molestarse. Pero eso afortunadamente en la actualidad hemos avanzado un poco más en la educación de la población y se respeta un poco más a los pacientes, pero sigue habiendo un gran estigma. Y además hay un acompañamiento para que consiga claridad, ¿no? Y claro, que vaya siendo más razonable, ¿no? Sí, independientemente de la enfermedad, es muy importante que la atención del enfermo mental tiene que ser multidisciplinaria. El psiquiatra solo no puede. Tiene que valerse de un equipo, tiene que estar psicoterapia. Tiene que haber psicoterapia. Neurólogo. Sí, además tiene que ser un muy buen equipo con la familia también para ayudarles a que ellos también vean al paciente con sus propias capacidades, cualidades y poderle ayudar y aceptarlo como tal. Porque desafortunadamente uno de los problemas más importantes es que se detecta muy tardíamente las enfermedades, o ya sea porque no se presentaron de manera tan espontánea como con ilusiones, delirios, alucinaciones. Sí, y luego tardan tiempo en reconocer que está enfermo y tardan tiempo en llevarlo a que hagan un diagnóstico. Esto más o menos en promedio en la esquizofrenia son 14 años. ¡Qué barbaridad! 14 años para aceptar que hay una enfermedad e ir al médico. Sí. ¡Qué duro! A partir de los primeros síntomas, ese es el promedio en general. Uh-huh. Los primeros síntomas es retraerse. Sí, son síntomas bien, lo que decíamos hace un momentito, síntomas negativos, que es la retracción,
que es el aislamiento, es la dificultad en las capacidades cognitivas, y entonces no se le da mucha importancia y, por ejemplo, a las mujeres se les presta menos atención en esta parte que a los hombres. Porque podemos pensar que una mujer pues podría tener menos actividades y que podría ser más tranquila y que no tuviera tanta sociabilización, a diferencia del hombre que se espera que trabaje, que sea más activo, que sea más impetuoso. Y entonces cuando se ve un muchacho con características de pasividad, de poco crecimiento, preocupa más aparentemente. Ahora hablaba de los neurotransmisores, ¿no? ¿Es una afectación en los neurotransmisores lo que provoca este tipo de enfermedades, esquizofrenia o bipolaridad? Es una parte de la enfermedad. O sea, estábamos hablando de que puede haber alteraciones de neuroanatomía, en el aspecto de qué áreas pueden estar más involucradas, y también de la neurotransmisión cerebral, que son sustancias que van de célula en célula, transmitiendo la información para que se produzcan proteínas, para que se produzcan aminoácidos, para que se produzcan sustancias que van a ayudar al pensamiento, al afecto, a la comunicación en general. Entonces, si hay un desequilibrio en estas sustancias, y especialmente en la esquizofrenia, un neurotransmisor que está muy involucrado es la dopamina. Es un neurotransmisor que está prácticamente en todo el cerebro, y que tiene mucho que ver con los aspectos de desarrollo de habilidades cognitivas y de afectos. ¿Y el litio qué es? Porque mencionan mucho el litio en torno a estas enfermedades. El litio es un electrolito que ayuda a que la célula pueda tener mayor o menor permeabilidad, o sea, facilitar la entrada o salida de sustancias, que sería la neurotransmisión. Y está más involucrado para el tratamiento del trastorno bipolar. Tiene que haber es un medicamento que ayuda a esta neurotransmisión y entonces facilita la recuperación en pacientes que tienen trastorno bipolar más que en la propia esquizofrenia. Ahora, también hemos visto que ha habido dificultad en la medicación que se le da a un paciente con esquizofrenia o con bipolaridad, y que a fuerza de prueba y error en cantidades y tiempos de la dosis, resulta que el paciente va pues a veces deprimiéndose mucho, quedándose dormido, aislándose más o poniéndose hiperactivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es difícil dar la cantidad adecuada, la dosis adecuada? Bueno, lo primero es tener un muy buen diagnóstico. Tener un buen diagnóstico implica tener toda una historia clínica del paciente y una historia de vida del paciente. Esto, por supuesto que lleva no una entrevista, lleva varias entrevistas con el paciente, y al menos que sea una cuestión de urgencia, pues daremos un medicamento de inmediato. Pero si viene un paciente que podemos tener el tiempo suficiente para hacer un buen diagnóstico, tendríamos menos dificultad de tener el medicamento más adecuado y la dosis más correcta para él. En ocasiones, ¿qué sucede? Que el paciente llega en estado de agitación, en un estado de crisis, y entonces tenemos que medicar de manera inmediata, tenemos que bajar esta agitación psicomotriz y damos un medicamento que nos ayude para esto. Y entonces, a partir de ahí, pues nuestro paciente ya va a estar medicado, y es cuando de pronto puede haber la dificultad de llegar a la dosis exacta, porque primero, ya ve la vida diferente. Así es. Ya no ves al paciente tal cual es, ¿no? Por lo menos no con las manifestaciones por las cuales tenía antes de la situación de crisis. Qué difícil, de verdad que... Ahora, el entorno familiar, esto es algo que me encantaría que nos educaras en el amor en torno a personas con discapacidad mental, para que sepamos acompañarlas, por ejemplo, participar en estas exposiciones de arte, en conciertos, en todo lo que ellos ofrecen, porque dentro de su locura, si se puede llamar así, y además decirlo con un sentido amoroso, ellos tienen también un gran aporte desde el fondo del alma. O sea, si el cerebro no funciona, como que el corazón tiene algo novedoso que dar. Y es eso lo que hay que rescatar. Vamos a un corte y volvemos. Ok. Regresamos.
Continuamos en Anunciación TV y vamos a ver toda la riqueza escondida detrás de la esquizofrenia, porque de verdad que Dios no se equivoca, y si permite que ocurran cosas en nosotros es porque siempre hay algo bueno detrás de lo que aparece como malo, ¿no? Por ejemplo, te mencionaba a Van Gogh, sus grandes obras, maravillosas obras. Sí, una persona con una gran capacidad para poder expresar a través de la pintura sus propias sensaciones, emociones y su visualización de su mundo. Cómo a través de su pintura vemos cómo fue cambiando poco a poco esta imagen que tenía de sí mismo en sus autorretratos, en sus cuadros de la noche, en sus pinturas como de los zapatos, su propia autorretrato cuando se corta su oreja después de una alucinación auditiva que le dijo que la cortara. Pudo haber sido un momento místico, a lo mejor pensaba que él era aquel soldado que apresó a Jesucristo y entonces se coloca él como ese personaje y se corta la oreja. Pudiera ser, no estamos convencidos de qué es lo que la alucinación que tuvo, pero sí, puede haber infinidad de explicaciones, desde un momento místico como un autocastigo hasta para no seguir escuchando las voces, por ejemplo. Ah, claro, ¿sí? En su desesperación por estar escuchando voces, ¿no? Sí, y hay que recordar, bueno, que en la época que él tenía y también el nivel cultural médico que tenía, pues no era muy grande. Sí. Ahora, ¿de qué manera? Yo he visto en todas las discapacidades que hay un esfuerzo por compensar aquella limitación. En las discapacidades físicas, ¿no? Incluso intelectuales, pero en la discapacidad mental, en la enfermedad mental, yo te proponía antes del corte, compensan con el corazón. Así es. ¿Sí es cierto esto? Hay una parte donde pueden expresar de manera indirecta, y le llamaríamos una proyección, esta dificultad que tienen para expresar el afecto lo pueden tal vez expresar a través de la pintura, a través de la música, a través de actividades artísticas en general, ¿sí? Y en esto, sin que sea una forma directa de decir esto es lo que siento, es su forma de cómo lo pueden plasmar en algo. Y entonces sí, sobre todo en los lugares donde hay una buena atención para pacientes con enfermedades mentales y en particular con esquizofrenia, pues se trata de procurar que tengan actividades artísticas, actividades creativas, que puedan desarrollar mejor algunos que otros. Y llegan a tener cuadros en pintura muy, muy espectaculares, porque ven cosas que la gente común no vemos. La combinación de colores, por ejemplo, es impresionante. Cómo perciben tal vez la intensidad de la luz, cómo perciben la intensidad del afecto. Entonces, sí podríamos aprender mucho
con las obras creativas de las personas con enfermedad mental. Ahora, en la vida el que no sabe sufrir no sabe vivir, de por sí se sufre, ¿no? Uh-huh. Hay que saber convivir también con el sufrimiento, sin que por eso excluyamos esa otra parte de nosotros que es la alegría y que también está en nuestra historia cotidiana, ¿no? En las personas con enfermedad mental algo les hace sufrir, sobre todo el rechazo social. Así es. ¿No? O la poca capacidad que tienen para adaptarse. Sí, y aquí es muy importante la rehabilitación. La rehabilitación en todos los aspectos, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del tratamiento del médico psiquiatra, de los psicólogos que pueden estar, del equipo ocupacional que pueda favorecer esta rehabilitación, si pudiéramos tener una rehabilitación social de cómo ver a las personas con enfermedades mentales, pues de alguna manera tendrían mucho mayor posibilidad de tener esta expresividad de su amor o de su expresión afectiva y sobre todo sintiendo que no son rechazados. Dinos 5 cosas para darles la bienvenida a nuestra vida social. Primero, no tener miedo a la enfermedad. Segundo, no tener miedo al diagnóstico de esquizofrenia. Tercero, la aceptación de que son personas que están sufriendo y que son personas que van a tener una rehabilitación proporcional al grado de enfermedad que tengan y que van a ser productivas también en proporción a lo que nosotros les permitamos. Si nosotros les damos una rehabilitación adecuada, les brindamos nuestra confianza, ellos seguramente van a estar muy agradecidos y nos van a retribuir mucho más. Fijarnos en sus fortalezas más que en sus limitaciones. Por supuesto. Siempre hay que ir sobre lo que sí es favorable y no señalar lo malo. Desafortunadamente, pues tendemos más a señalar lo malo en cualquier individuo. Cuando una persona con esquizofrenia entra en crisis y comienza a alucinar y hay alguien cerca de él, ¿qué debe hacer? Lo primero es no tener temor. Es muy difícil que alguien que tenga una esquizofrenia realmente sea agresivo, porque a fin de cuentas lo primero que pueden tener es mecanismos de defensa ante situaciones que puedan sentir como amenazantes. Si la persona que está junto con ellos, el cuidador primario, entiende esto, entonces tenderá tal vez en un momento dado a estar presente y solamente observar. Y segundo, hacerle entender al paciente que estamos ahí para ayudarles. No para castigarlo, no para encerrarlo, no para hacerle nada, sino que estamos porque entendemos que está sufriendo. O sea, lo primero es entender que sufren, no pensar que son gente que nos puede dañar a nosotros. Entender que sufre y mientras está conversando con personajes imaginarios en momento de alucinación, ¿cuál debe ser la actitud de quien lo acompaña? Principalmente dejar que pueda desarrollar su alucinación, su delirio y no cuestionar. Porque si queremos reducir a la lógica y a mi lógica, probablemente pueda tener como un cortocircuito en el sentido de que tengamos una comunicación inadecuada y entonces sí, provocar una reacción de enojo porque no se siente comprendido por nosotros. Como cualquiera que nos puede pasar. Es como el que tiene Alzheimer y solo se acuerda de lo más antiguo y dice, llama a mi papá, dile a mi mamá que me traiga la sopa y ya están en el cielo, ¿no? Claro. Y entonces tú tienes que decir si ahorita la llamo, al ratito viene o está calentando la sopa, un poco meterte en su mundo. Un poco y sobre todo no interferir en situaciones que puedan poner en riesgo al paciente más que a nosotros. Uh-huh. Bueno, ahora la asociación civil que tú presides, Asociación Psiquiátrica Mexicana, ¿qué hace por las personas con enfermedad mental que no tienen recursos económicos? Nosotros tenemos programas, primero un acercamiento importante con las ONGs que tienen atención para pacientes con enfermedades mentales y tenemos una colaboración importante para promover la parte científica con los grupos que ellos forman. Y en algún momento determinado también podemos participar de manera altruista con algunos pacientes que puedan acercarse a la asociación, que puedan acercarse con los socios de nuestro grupo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. ¿Medicina no proveen?
No tenemos los recursos para dar medicamento. Lo que sí podemos hacer es que a veces tenemos muestras médicas o tenemos, por ejemplo, pacientes que se les dio mucho medicamento y que no lo utilizaron, y entonces tratamos de redistribuirlo con nuestros propios pacientes. A propósito de esto, la Secretaría de Salud en la República Mexicana, el ISSSTE, el Seguro Social, ¿proveen gratuitamente medicamento psiquiátrico o no se ha conseguido esto? Algunas enfermedades psiquiátricas están dentro de lo que es el Seguro Popular. En las instituciones de Secretaría de IMSS y de Secretaría de Salud también hay medicamentos que provee la propia Secretaría o el Seguro Social. Entonces sí hay un acercamiento, no al 100%, pero sí hay una facilidad de poder brindar medicamentos y atención a todo paciente prácticamente en el país. Hay carencias tanto de profesionistas psiquiatras. Tendríamos que ser como 10,000 psiquiatras en el país por lo menos, y solamente somos 4,000. Hay carencias dentro de las instituciones de personal de psiquiatría, pero bueno, con lo que tenemos todavía se puede atender a la población y se les puede brindar una mejor atención y con calidad. ¿La especialidad de enfermera psiquiátrica existe en México? Existe en México, desafortunadamente también hay muy pocas. ¿Cuántas? No tengo el número exacto, pero no pasan de 1,000 en el país. ¡Qué barbaridad! Para 4,000 médicos psiquiatras, solamente 1,000 enfermeras de apoyo. Sí. ¿Y cuántos pacientes psiquiátricos tendremos en el país? Contando todas las enfermedades mentales como depresión, trastornos por ansiedad, trastornos en la alimentación y otra infinidad, tendríamos aproximadamente 40 millones de personas que necesitarían atención psiquiátrica. 4,000 médicos psiquiatras para 40 millones de mexicanos que necesitan atención psiquiátrica. Y solo 1,000 enfermeras psiquiátricas. Así es. Qué dramático. Anímalos, por favor. Te dejo estos 5 minutos que te quedan para animar a la vocación de médico psiquiatra. La carrera de psiquiatría es, como habíamos comentado, la parte más humana de la medicina. Es una especialidad donde hay un acercamiento muy importante con el individuo, y también es una carrera larga, son 4 años de especialidad, y para ser psiquiatra de niños y adolescentes son 2 años más, o para hacer una subespecialidad también es 1 o 2 años más, pero es una carrera que da mucha satisfacción personal, porque nos enfrentamos realmente con el individuo, con sus deficiencias, con sus carencias, pero también con su brillantez como persona. Y se requiere de mucho personal, no tan solo médicos, se requiere personal de enfermería, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, terapeutas cognitivos, terapeutas de juego. Se requiere un gran equipo que todavía, desafortunadamente, es muy poco el que existe. Pero todo aquel trabajador que trabajamos con personas que tienen problemas con salud mental, tenemos una gran satisfacción cuando logramos ver que estas personas pueden vivir mejor, que su familia lo puede aceptar, que la sociedad poco a poco va conociendo más y tratando de reprimir menos a la enfermedad y a los pacientes. Es una invitación a tratar de entender que no somos todos iguales, y que las personas con enfermedad mental tampoco son tan distintas como nosotros. Cada uno de nosotros podemos tener cualquier tipo de enfermedad mental en nuestra vida y somos pacientes. Independientemente, en algún momento dado de nuestra vida vamos a requerir de alguien que nos ayude o nos oriente por lo menos en salud mental. Entonces necesitamos mayores personas capacitadas, y también una sociedad que conozca, reconozca y acepte a la enfermedad mental y a los propios enfermos mentales. ¿Qué porcentaje de los pacientes psiquiátricos son candidatos a un internamiento temporal? Afortunadamente en la actualidad esto va siendo cada vez menor. De hecho, la tendencia a nivel mundial es tener menos hospitales psiquiátricos en general y tener más camas de atención psiquiátrica en hospitales generales. Y esto ayudaría también a desmitificar mucho a la enfermedad mental. Las estancias dentro de los hospitales van disminuyendo mucho. Antes se tenía la idea de que había que crear hospitales granja, hospitales crónicos, porque iban a permanecer toda la vida. En la actualidad podemos hablar de estancias hospitalarias
desde 7 días a 28 días como promedio. Entonces realmente es algo que se puede reintegrar al paciente a su grupo social, a su familia y en muchas ocasiones a su propio trabajo y su propia vida personal. Esto es excelente, una noticia maravillosa, porque México estaba muy atrasado en eso. Culturalmente, lo que se pensaba en cuanto se veía a un familiar enfermo mental era mandarlo a un internado y que ahí se quedara a vivir por siempre. Así es. Ahora ya no. Ahora ya no. Además, la medicina ya es más eficaz, ¿no? Ya los medicamentos de verdad ayudan a la persona a estar funcional, a estar contenta, a estar tranquila e integrarse a la vida. Sí, aquí necesitamos todavía, hay investigaciones muy importantes que los nuevos medicamentos tanto para problemas como esquizofrenia como para problemas con depresión, pues, pueden favorecer factores que podrían ayudar a lo que sería la neuroplasticidad cerebral y aún a la neuroregeneración cerebral. Muy bien. Finalmente te quisiera preguntar, para animar a los jóvenes que estudian medicina a que opten por la especialidad en psiquiatría, si son 4 años de especialidad más 2 años en el caso de que opten por atender niños y adolescentes, ¿hay becas para ellos en ese tiempo? Sí, por supuesto. El Sistema Nacional de Salud, en la preparación para las diferentes especialidades, tenemos lo que se llaman las residencias médicas, que son los años de estudio en donde hay una beca que permite el poder seguir estudiando en todas las especialidades. Y en psiquiatría es una de ellas, y por supuesto que los años de estudio hay una beca honrosa, que no es un gran ingreso económico, pero que sí ayuda a que el estudiante lo pueda llevar y dar su mejor esfuerzo. Muy bien, ahora para participar en las conferencias, foros, seminarios que organizan ustedes, ¿se inscriben? ¿Es gratis o hay que pagar? Bueno, nosotros tenemos foros, tenemos cursos, tenemos congresos. El próximo congreso, que es un congreso nacional en la ciudad de León, Guanajuato, del 30 de octubre al 3 de noviembre. Ahí hay lo que es foros para público en general, ya sea en universidades, ya sea en escuelas, ya sea en grupos que lo soliciten. Tenemos foros en general. Tenemos cursos precongreso para personal de salud mental que no es psiquiatra, y tenemos el congreso que es principalmente para psiquiatras, pero si hay gente interesada que quiera inscribirse al mismo, lo puede hacer. Entonces, nosotros también como asociación creemos que una de las partes fundamentales es combatir la ignorancia y favorecer la comunicación y favorecer que la gente entienda que las enfermedades mentales no son cosas distintas a cualquier otra enfermedad, es algo que nos puede dar a cualquiera y que tenemos la atención adecuada para poder salvarla. ¿Y los costos son accesibles? La mayoría de los costos, sí, por supuesto. Tratamos de hacer cursos para población en general que no tengan costo, porque lo que nos importa es que se pueda atender a las personas de manera oportuna, temprana, y eso ayudará a que no haya el deterioro tan severo que se tenía antes. Excelente. Pues te agradezco mucho, tus datos han estado en pantalla, yo espero que se comuniquen contigo estudiantes de medicina, familiares de pacientes psiquiátricos, las mismas personas con enfermedad mental, y que todos vayamos tomando con calma la vida y con mucho entusiasmo también. Por supuesto. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.